Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que hayan pasado unas excelentes vacaciones, aunque fueron muy cortitas, y que estén listos, recargados con muchas energías para comenzar este tercer bimestre. Hoy chicos tenemos un tema muy interesante, sí, muy interesante. Quiero que observes lo siguiente. ¿Recuerdas a este personaje? Este personaje era un hombre muy fuerte. ¿Y te has fijado de el animal que está detrás de él? Sí, es un caballo, pero este caballo tiene algo singular. ¿Qué tiene diferente a los otros caballos? Es que tiene alas. Muy bien. Pero ¿de verdad existirán animales como este, caballos que tengan alas? ¿Y de verdad existirá hombres tan fuertes que pueden destruir gigantes? ¿Y existirán los gigantes? Mm, pero sí existen historias sobre ellos. Sí, hoy vamos a contar historias extraordinarias de seres muy fuertes, de animales extraordinarios. ¿Y todos dónde lo vamos a encontrar? En el mito. Sí, el mito es un tipo de texto que nos va a hablar acerca de hombres fuertes, de héroes, de dioses, semidioses, de monstruos, de animales gigantes. Pero primero trabajemos con la definición. ¿Qué es el mito? El mito es una narración que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. Está protagonizada por seres sobrenaturales o extraordinarios, como los dioses, los héroes, los monstruos o personajes fantásticos. Sí, si te recuerdas un poco, antes las personas querían saber cómo, cómo es de noche, por qué sale el sol, ¿de dónde viene el agua? ¿Cómo se crearon las montañas? Bueno, en una época muy antigua, las personas empezaron a dar leyendas, hicieron textos o narraciones ya con personajes extraordinarios ¿para qué? Para explicar el origen del mundo y del hombre. Claro, por ejemplo, ahí hay un país muy lejano donde existe una montaña gigantesca y le llaman el Atlas. Y según algunas personas decían que antes, en realidad, esa montaña era un ser vivo, sí, que fue transformado en roca. O acerca de las sirenas. Sí, Miss, ¿escuchaste alguna vez hablar de las sirenas? Sí, tienen cuerpo hasta el torso o hasta la mitad solamente de un ser humano y no tienen piernas, sino aletas y una cola. Claro que sí. Entonces, todas estas aventuras y todas estas narraciones las vamos a encontrar en el mito, que trata de explicar, repito, el origen del universo y del hombre. Perfecto. Comencemos. Características del mito. ¿Cómo debe ser un texto para ser un mito? Primero, debe ser una historia tradicional en un pueblo o comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser muy, pero muy antigua. 2. Debe ser transmitida en forma oral de generación a generación. ¿Qué quiere decir? Que debe ser una narración que haya sido transmitido, sí, por una persona muy, pero muy antigua, a sus nietos, a sus bisnietos y así sucesivamente. Tercero, debe tener personajes de fantasía, como dioses, gigantes, monstruos, héroes. Sí, un mito debe presentar todos estos tipos de personajes. Cuarto, la historia debe explicar el origen de algo. Responder a una pregunta existencial. ¿Cómo es eso, Miss? Muy sencillo. El mito debe responder a, por ejemplo, ¿cómo se creó el universo? O ¿cómo se crearon los rayos, la lluvia, el sol? Por ejemplo, los griegos decían que cuando salía el sol, salía en la mañana, obviamente, decían que en realidad era jalada el sol por un hombre en una carroza. Una bola de fuego era cargada por él, con su carroza. Y así explicaban de por qué salía el sol.
Estos sucesos tuvieron lugar antes de la creación de la humanidad, claro, antes de que los seres humanos estuvieran en la Tierra. Ningún mito está respaldado por pruebas científicas. Claro, como nadie sabe que es real, solamente está llena de fantasía, no hay pruebas verídicas que digan que sí realmente existieron. Fueron creadas por la imaginación del hombre. Claro, el hombre tan imaginativo empezó a crear historias porque quería explicar las cosas. Recuerda que el mito busca explicar el origen del universo y el origen del ser humano. Pero, como es tan imaginativo, utiliza la presencia de personajes como dioses, gigantes, hombres con fuerzas sobrenaturales, animales alados, monstruos gigantescos, todos ellos. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son los personajes de los mitos? Tenemos a los dioses, a los héroes y criaturas sobrenaturales. Como por ejemplo, tenemos los dioses ¿cuáles? Los seres inmortales y muy poderosos, indestructibles. Los héroes eran los hijos de un dios y de un mortal, así como Hércules decía que era mitad dios y mitad mortal. Las criaturas sobrenaturales eran, por ejemplo, un centauro. ¿Saben lo que era un centauro? Un centauro era mitad, aquí está la imagen, tenía mitad el cuerpo hasta el torso de ser humano y el resto era de un caballo. El unicornio, sí, el unicornio, no el rosadito de algunas niñas que ya no ven porque ya están más grandecitas, pero los unicornios, sí, eran caballos que tenían un cuerno en la frente y decía que concedía muchos deseos. Y las sirenas eran bellas mujeres que tenían hasta el cuerpo, la mitad del cuerpo, como personas o mujeres muy hermosas y que el resto tenía una larga cola de pez. Muy bien. También decían que las sirenas cantaban tan hermosos que llamaban la atención a todas las embarcaciones y marineros que iban. Continuamos. Tenemos los temas de los mitos. La creación del mundo y los seres humanos. Los mitos tratan de explicar qué cosa, la creación del mundo y también de los humanos. También tenemos como otro tema el origen de los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, la lluvia, los rayos, la nieve, el invierno, el verano, la primavera. También tiene como tema las hazañas extraordinarias de hombres poderosos. Por ejemplo, Hércules, que luchó contra muchos monstruos. O también, por ejemplo, hablar de hombres que lucharon contra la medusa, o hombres muy inteligentes que lograron vencer y engañar a muchos monstruos. Seguimos. Tenemos también como tema la lucha del bien contra el mal. Siempre hubo una disputa entre que el bien se tiene que enfrentar al mal. Y esa lucha es un tema que utiliza el mito. Y por último, tenemos el origen y la historia de los dioses. En Grecia se empezaron a crear muchos dioses. Por ejemplo, el dios del rayo, Zeus, el dios de la guerra, el dios del infierno, el dios de la diosa del amor y así sucesivamente. Y para dar origen a estos dioses empezaron a crear historias de cómo llegaron a existir. Y es más, en Grecia se construyeron palacios y estatuas que todavía existen. Ahora, ¿qué les parece, chicos, si leemos un mito muy antiguo? Se llama La caja de Pandora. Dice así. Todos hemos oído en alguna ocasión la expresión abrir la caja de Pandora. Y la mayoría tiene al menos la noción de que esta expresión hace referencia a un mito griego que nos habla del precio de la curiosidad malsana y del nacimiento de los males del mundo, pero también de la esperanza. Pese a que existen varias variantes de este mito, el más habitual y conocido es el que sigue. Escuchen. Pandora fue la primera mujer humana, creada por Hefesto,
por orden de Zeus y siendo dotada por los diferentes dioses de algunas de sus mayores cualidades y virtudes, pero también incluyendo la capacidad de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey de Olimpo de vengarse de Prometeo y de los suyos. El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran y proporcionó que con el tiempo se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido, en la cual estaban encerradas todos los males del mundo, con instrucciones de no abrirla jamás. Sin embargo, uno de los dones que había recibido Pandora era la de la curiosidad. Un día la mujer abrió la caja para mirar qué había ahí adentro, algo que provocaría que todos los males salieran de la caja y se repartieran por el mundo. Asustada Pandora cerró la caja, pero en ella solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se dedicó a ofrecer la esperanza a los hombres con el fin de ayudarles a soportar los males y vicisitudes del mundo. Claro, por ejemplo, alguna vez se habrá preguntado, en esa época cuando se inventaron la caja de Pandora, se habrá preguntado, oye, ¿por qué hay tantos males en el mundo? Y entonces obviamente se creó un mito en la que una mujer, la primera mujer bajó a la tierra como una caja y por curiosidad la abrió y salieron todos los males del mundo y ella solamente pudo guardar en esta cajita una, que era la esperanza. ¿Ves? En esa época se trataba de explicar todo. ¿Por qué la gente se enfermaba? ¿Por qué salía el sol? ¿Por qué empezaba a anochecer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al buscar la explicación de ellos, empezaron a crear historias extraordinarias que hasta ahora nos cautivan. ¿Les pareció interesante? Sí, muy interesante. Bueno, chicos, solamente me queda decirles lo siguiente. Este es el resumen de todo lo aprendido el día de hoy. El mito. Narración que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. Los elementos constitutivos. El narrador. En tercera persona, generalmente en el tiempo de los hechos que ocurren. Los personajes eran dioses o seres sobrenaturales. Hay presencia de humanos, pero generalmente sin identificarlos. El tiempo o espacio, un pasado remoto relacionado con el tiempo de la creación. Y la acción, influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias. Ojo, no solamente en Grecia se inventaron o se crearon mitos, también aquí. Antes que llegaran los españoles, los incas, ellos también tenían sus mitos de cómo se creó el hombre. Algunos decían que se creó de barro, así como en la Biblia, pero ellos decían que se creó de barro y que no fue vino el dios Huiracocha a crearlos. Hay muchas historias, sería muy interesante si lo ves. A ver, como te decía, esta parte de aquí, por favor, lo vas a tener que copiar en el cuaderno. Copias un resumen o copias el esquema de aquí. Muy bien, chicos. Solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado, cuídense mucho y tenemos tarea en la página 177 y 178 del libro. Como siempre, te ayudo con esta página aquí en el video. Chao. Bueno, chicos, estamos en la página 178 y dice el mito. ¿De qué tratará? Vas a reescribir un mito, ¿ya? Puedes escoger los siguientes temas. El origen de un río o lago, el origen del árbol de Navidad, el origen de los sentimientos. Vas a tener que completar aquí. Escribe elementos que incluyen un mito, determina el tipo de lenguaje que utilizarás. Por ejemplo, quiero hacer el mito del origen del río o lago. Voy a escribir acá. Consecuencias, explicación, los personajes, el lugar que se realizarán las acciones y acciones que explican el mito. Recuerda que el mito utiliza personajes de héroes y muchas acciones fantásticas. En la página 178 vas a tener que leer el texto y completar estas dos preguntas. ¿Por qué este texto es un mito? ¿Qué trata de explicar el texto leído? Recuerda que trata de explicar algo, el universo o los seres humanos. Bueno, chicos, me despido.